Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con nuestros temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la electricidad. Eh, este recurso energético que consumimos a diario, tan importante, que es pues difícil imaginarnos cómo podríamos vivir sin él. A mí me tocó vivir en zona rural, donde pues difícilmente llegaban los automóviles, las camionetas, no había manera. Por lo tanto, no teníamos luz eléctrica. En los años 70, pues nos llegaba la señal de radio con baterías, la, la poníamos a funcionar, mis papás, y es la experiencia, vamos, que de alguna manera a mí me tocó vivir y pues agradable, ¿no? De alguna manera, porque viví mi niñez en un ambiente de ese tipo, parte de mi niñez, y pues ahora valoro lo que hay, ¿sí? La palabra electricidad es una palabra latina que viene justamente del latín, de la palabra electrum, o también del griego, de la palabra griega electrón, que quería decir ámbar, color ámbar. Y esta palabra ámbar proviene de un descubrimiento registrado por un científico francés, Charles François de Cisterney, que él se dio cuenta de la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, una positiva y una negativa. Él identificó que las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio con alguna superficie, y también identificó que las cargas negativas provenían al frotar sustancias resinosas como el ámbar. Justamente por eso le puso la palabra ámbar. Bien, entonces se dio cuenta que estas energías, esta energía producida por las cargas eléctricas, se puede manifestar en cuatro ámbitos: el ámbito físico, el luminoso, el mecánico y el térmico. ¿Ok? Es la mecánica. La electricidad en sí es una fuente de energía secundaria. No podemos llamarla energía primaria porque pues, la energía primaria es la del sol. O también se denominan energías primarias las que se obtienen directamente de la naturaleza, como la hidráulica, la solar también. La eólica, ya vimos tipos de energías, cómo se sacaba la energía del agua, cómo se saca la energía del viento. La geotérmica es una que no hablamos respecto a la energía contenida abajo de la superficie de la Tierra, producida por diferentes fenómenos físicos como la energía volcánica, la biomasa, el petróleo, el gas natural, o el carbón, etcétera. Todas son energías primarias. Las energías secundarias provienen de la transformación de la energía primaria. O sea, por eso se llama secundarias. Y su función es el consumo directo. O te le puede dar otros usos, como la gasolina, la electricidad, el gas avión, todo este tipo de combustibles. La electricidad en sí se produce mediante sistemas eléctricos que garantizan su disponibilidad en la sociedad. Ustedes se pueden dar cuenta, como ya lo vimos, cómo podíamos sacar el agua a partir de un flujo de corriente de agua. Cuando el agua va por un arroyo, podemos poner unas aspas en donde pegue el agua, la aviente, ponga otra aspa, le pegue, y así continuamente está haciendo girar una aspa, un polo en donde la fricción está generando una electricidad, ¿sí? Así, en ese sentido, ya tenemos un sistema eléctrico, ¿sí? El sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un espacio determinado para producir electricidad y satisfacer la demanda eléctrica de los consumidores, ¿sí?
Los sistemas eléctricos pueden ser diferentes, pero se clasifican de diferente manera. Los hay, por ejemplo, centros o plantas de energía, donde se produce la electricidad, centrales nucleares, hidroeléctricas, de ciclo combinado, parques eólicos. Los parques eólicos los pueden ustedes ver en varios estados del país. Mi experiencia, una es en Zacatecas, en donde en los cerros ponen aspas grandes, especie de molinos de viento modernos, en donde está girando todo el tiempo gracias al flujo del aire y está generando electricidad. De ahí se obtiene gran parte de la electricidad para alimentar la ciudad de Zacatecas. Hay líneas de transporte de la energía eléctrica de alta tensión. Estaciones transformadoras o subestaciones que reducen la tensión, el voltaje de la línea. Viene de la planta una cantidad enorme de voltaje, llega a una planta donde se atenúa, se baja la potencia, se almacena en grandes transformadores, de ahí se transforma la energía y nos la mandan a nosotros, ya minimizada, llega todavía al transformador cerca de nuestra casa, le da otro bajón más y nos hace llegar un flujo menor. Es como el agua. Si ustedes recuerdan cuando vimos la prensa hidráulica, es un hueco así, va reduciéndose, va reduciéndose, va reduciéndose, hasta que avienta fuerte el agua. Aquí viene al revés, digamos, viene con potencia, le abrimos un poquito, se diluye, le abrimos un poco más, se va diluyendo hasta que nos llega suavecita la corriente, de tal manera que resulte buena para el hogar, para consumir, para hacer trabajar la licuadora, el refrigerador, la televisión, etcétera, los focos. Aún así, pues no deja de ser peligrosa, sobre todo antes de entrar a la casa. Resulta peligrosa para el contacto humano. Hay líneas de distribución de media y baja tensión que llevan la electricidad hasta los puntos de consumo. Lo que les decía yo, hay puntos en donde ya la electricidad es menos. Y ya cuando opera en estas partes, pues ya no resulta no resulta dañina, ya la podemos manejar con las manos y no pasa nada. Hay otro tipo, el centro de control eléctrico, por ejemplo, desde donde se gestiona, por decir así, opera el sistema de generación y transporte de energía. De ahí se distribuyen las diferentes líneas que nos llegan a la casa. ¿Qué aplicaciones le damos? Pues bueno, la electricidad es una fuente de energía necesaria. En todos los hogares existen todo tipo de aparatos electrodomésticos que funcionan con la corriente eléctrica, como la televisión, el refrigerador, la licuadora, como ya los mencionamos. Además, tenemos también las lámparas, los focos, los pequeños foquitos que nos avisan que algo está encendido. Pues en la industria, prácticamente la mitad de la energía que consume la industria mexicana es eléctrica. Entonces, la electricidad se utiliza como fuente impulsora de motores eléctricos, de máquinas, aparatos diferentes. También para calentar los contenidos de tanques, de depósitos, de calderas. Entonces, si se fijan, pues la electricidad nos genera otro tipo de energías. También, así como en la casa, la electricidad es la fuente principal de iluminación y pues nos permite obtener el calor y el frío con equipos de climatización. Yo puedo conectar un enfriador y el enfriador me va a dar un ambiente cómodo en la casa, o también le giro hacia el otro lado de la llavecita y puedo entonces el mismo aparato calienta las resistencias y calienta un cuarto o una casa completa. En el ámbito del transporte, por ejemplo, el tranvía se maneja con electricidad, el metro, hay trenes que son eléctricos, y actualmente, como Tesla, que está diseñando vehículos eléctricos para uso urbano, hay vehículos híbridos también que manejan, son de pilas y aparte de gasolina. Está trabajando trabajando con pilas y cuando llega a cierto nivel, entra el sistema de gasolina
empieza a trabajar y se empiezan a cargar las pilas. Cuando las pilas llegan al 100%, deja de utilizar la gasolina y entra la pila a trabajar otra vez. Cuando baja la pila, vuelve a entrar la gasolina y así. Se ahorra muchísimo de gasolina. La persona, sus tanques que llenan, pues le duran muchísimo tiempo. Son diferentes ventajas. Bueno, actualmente conectamos a veces los coches también a la corriente eléctrica y se cargan las baterías. Podríamos pensar que entonces el petróleo deja de ser tan valioso. No, definitivamente no. El petróleo sigue siendo utilizado en la industria y difícilmente, bueno, se ha hecho bastante crítica aquí en cuestión de que el presidente está gestionando por ahí la construcción de una refinería y bueno, se politiza la cuestión y se dice que pues ¿para qué? Ya no sirve, que ¿de qué va a servir eso si va a dejar de utilizarse el combustible fósil? Realmente no, o sea, yo no me inclino por ningún lado en cuestión de partidos políticos, no le hallo mucho a este asunto, pero cuando veo las críticas sí me llama mucho la atención porque ¿saben ustedes lo que cuesta un vehículo eléctrico actualmente? No sé si ustedes tienen la capacidad para adquirir un vehículo de 350,000 pesos, de 400,000 pesos. Yo personalmente no lo tengo, entonces creo que difícilmente voy a utilizar pronto un vehículo de esos. Algún día probablemente sí lo haga, pero va a ser muy difícil que de la noche a la mañana o en los siguientes 3, 4 años todo el mundo ya traiga vehículos eléctricos. Algún día tendremos vehículos voladores, pero aún así estaremos en pañales en cuestión de tecnología para el transporte aéreo personal. Se va a utilizar de todos modos el combustible fósil como el petróleo, pues para alimentar las grandes calderas que generen electricidad en las fábricas grandes. Mover un barco, un buque, mover un barco grande con electricidad prácticamente es imposible y va a ser imposible en los siguientes años. Va a tener que seguirse utilizando el diésel, el combustible fósil. Se le llama fósil, combustible fósil al petróleo porque pues es de origen animal. Plantas y animales que se echaron a perder en el subsuelo se convirtieron después en el combustible petróleo que conocemos. Entonces, como les comento, bueno, difícilmente vamos a llegar al punto en el que todos tengamos un coche eléctrico. Por eso, pues, considero yo que la cuestión de la refinería que se está haciendo, pues, se va a seguir utilizando. Yo no puedo decir si sea bueno, sea malo, o que si lo están, no sé, la verdad, en cuestión de política, si se está haciendo con alguna ventaja o desventaja, pero el petróleo que salga de ahí, de esa refinería, si no lo utiliza México para fabricar gasolina, Estados Unidos sí lo va a comprar para fabricar gasolina y venderlo a nosotros, eso es un hecho, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, bueno, la electricidad tiene pues infinidad de usos, infinidad de maneras de trabajarse. La electricidad es un tema bastante amplio, mm, muchísimo, muchísimo tiene que hablarse de él. Sí les recomiendo mm, que vayan a la internet también y se den chance de ver otros videos aparte del que yo les presento, para ver un poquito más respecto a la electricidad, cómo es que llega, cómo es que la hemos aprovechado, cómo ha evolucionado incluso el sistema de iluminación en nuestros hogares desde que Edison hizo el primer bombillo eléctrico. Este señor tenía alguna dificultad para desarrollarse educativamente en las escuelas como todos los demás niños. Se quedaba muy rezagado, él pensaba demasiado en otros asuntos.
le hablaron a su madre para decirle que no era posible que el niño siguiera estudiando, porque no tenía el coeficiente intelectual de los demás niños. La mamá aceptó la situación y dijo, bueno, me lo llevo a casa. Sí, cuando se lo lleva a casa, va caminando con el niño y le dice, ya no vas a venir a la escuela. ¿Y por qué? Un poco difícil la respuesta porque la madre lo único que le dice, hijo, lo que pasa que tú eres más inteligente que los niños que están ahí. Pues vas muy adelante, no puedes quedarte con ellos, por lo que yo te voy a dar clases en casa. Y ella fue la que lo educó, ella fue la que le dio enseñanza y ella fue la que, pues yo podría decir que ella fue el origen, todos los inventos que hizo Edison. Busquen en internet cuántos fueron las cosas que inventó, se van a quedar sorprendidos. Comienza él por hacer experimentos en un tejabán. Ve la manera de generar electricidad. Bueno, ya tenían la manera ya conocían la electricidad, pero él se da cuenta que al juntar el grafito con los dos polos, el grafito es la punta de este tipo de lápiz, así de pequeño, que si nosotros agarramos la luz eléctrica que tenemos en casa y pegamos un polo de este y otro de este, se va a calentar y se va a poner al rojo vivo el carboncito este. Bueno, él lo hizo y vio que generaba luz y le llamó la atención, pero se reventaba, tronaba, se quemaba, vamos. Empezó a hacer un hilito bañado de ese carbón, le conectó los polos y se quemó, echó más luz, pero se quemó. Muchos experimentos hizo hasta que se le ocurrió encerrar ese hilito en un bombillo vacío. O sea, lo tapa, mete el bombillo, mete los cables, lo tapa muy bien y le jala, le quita todo el aire, absolutamente. Lo conecta y se da cuenta que dura más tiempo encendido porque no hubo aire para que se consumiera. Y así fue el origen, vamos, de todo esto. Hubo una competencia por ahí, algo grande entre Tesla y entre él, para pelearse por la cuestión del manejo de la energía y obviamente tuvo mayores recursos económicos él y prometió luz eléctrica para toda la ciudad y lo cumplió. Puso focos por todos lados y era la primera ciudad eléctrica, no recuerdo cuál fue, pero por ahí va la historia pequeña de esta cuestión de la electricidad, ¿no? Consideramos carga eléctrica toda la materia conocida que está formada por átomos que poseen igual cantidad de electrones, protones y neutrones. Y una corriente eléctrica son las partículas cargadas eléctricamente, comúnmente son los electrones, que pueden fluir por un material conductor como un cable. Esta transmisión de cargas eléctricas es lo que se denomina corriente eléctrica. Por eso les decía yo que en videos anteriores, que cuando pasan los electrones por el filamento de carbón, vienen a tal velocidad, tan fuerte, que al llegar ahí se frena el de mero adelante, el de atrás llega y le pega al de atrás, el de otro le pega al de atrás, y es tan fuerte los choques que están dando, empujando al de más adelante, que empiezan a calentar esa resistencia, se pone al rojo vivo, empiezan a circular más rápido hasta que pasan y entonces fluyen a tal velocidad que siguen chocando en ese punto ellos, generando energía lumínica. ¿Sí? Y mientras está guardado en un bombillo como el foco que tenemos en casa, bueno, que actualmente ya no son como lo eran antes, pero todavía podemos encontrar ese tipo de focos que tienen un resortito adentro. Ahorita ya la ciencia pues ha avanzado, la tecnología ha avanzado bastante y ya tenemos otro tipo de focos, pero el principio fue aquel, ¿no? Cuando yo aplico corriente a un embobinado, genero
un movimiento de electrones produciendo un campo magnético que cambia constantemente. Con ese embobinado puedo generar un motor. Digamos, si yo tengo un embobinado que fuera que constantemente cambiara de positivo a negativo y viceversa, al poner yo aquí un imán en el centro, recuerden que fuerzas diferentes se atraen y fuerzas iguales se repelen. Entonces, si tenemos un polo aquí, que este es positivo y este es negativo, ¿sí? Tenderían a atraerse. Pero si lo ponemos de esta manera, en el momento que este sea positivo y este sea positivo también, se van a repeler, va a girar y va a volver a girar y va a volver a girar porque este va a estar cambiando y empieza a dar vueltas este polo y entonces ya le ponemos unas aspas aquí y generamos un ventilador. Es así, vamos, a grandes rasgos, el uso que se le da a la electricidad. Uno de los usos que se les da a la electricidad, ¿no? Desde el hombre primitivo pudo percibir el uso del fenómeno eléctrico en los relámpagos, en las nubes, y fue dándose cuenta que esa electricidad pues provenía del ambiente. Los griegos, por ejemplo, aproximadamente 600 años antes de Cristo, descubrieron la electricidad estática. Se dieron cuenta, igual que todos nosotros, que cuando nos saludábamos había un chispazo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y bueno, de alguna manera se dieron cuenta que en los meses en que hacía más viento, pasaban este tipo de fenómenos. Entonces, concluyeron que el aire tenía que ver con ese chispacito. Y bueno, ellos y sus filósofos se encargaron de darle nombre a todo este tipo de cosas y descubrieron ellos la electricidad estática, la que todavía ahorita llegamos al picaporte de la puerta y le damos el chispazo. O le damos un beso a alguien y nos damos el chispazo en el cachete. Es bastante, bastante, bastante común. ¿Sí? Pues entonces la electricidad es capaz de generar luz, generar calor, generar movimiento, actualmente transmitir datos, ¿sí? Y otros tipos de usos que se le da a la electricidad. Hay muchos, sobre todo sobre lo que podríamos hablar respecto a la electricidad. Es un mundo de información que podríamos manejar desde el átomo, cómo se separa para poder darle origen a la luz, o de qué manera los átomos se acumulan en tal lugar generando una carga positiva y negativa y produciendo el fenómeno del motor que conocemos. Y muchísimas otras aplicaciones. Pero bueno, más o menos a grandes rasgos, este sería el contenido del video actual para involucrarnos un poquito en la cuestión de la electricidad y que investiguemos un poquito. Chequen su libro PDF que les envié, denle una vuelta al tema de la electricidad, comprendan lo que viene ahí y bueno, como siempre les digo, espero también sus comentarios en el grupo donde estamos para yo también poderles responder en la primera oportunidad que tenga. También dejar sus comentarios en el canal de YouTube y también invitarlos a que se suscriban en el curso de inglés y también avancen en general en su acervo cultural. Les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para ver este video. Recuerden, pueden atrasarlo, adelantarlo, ponerle pausa, hacer sus anotaciones y comprender el tema que les expuse el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.